Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas. Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos. En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto y Alejandro Varela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen día. Sea usted bienvenido. Así es verdad, era el momento. Estamos aquí una vez más en su podcast querido El Aquelarre. Así es, nos ausentamos 3 semanas. ¿Por qué? Pues porque teníamos que descansar, porque teníamos que sacar nuevas ideas y pues porque había que volver a hacer la planeación para, así es, la tercera temporada. Estamos aquí en la tercera temporada, 54 capítulos después, un año de trabajo y volvemos a las andadas. Un poco retrasados con el tema de esta semana porque pues el Día del Padre fue en vacaciones. Así fue hace 8 días. Estaríamos grabando esto hace 8 días, la semana pasada. Sin embargo, aquí a nosotros el tiempo como tal nos vale más. Entonces regresamos. Y esta vez nuestro primer episodio viene siendo aperturado, así es, con el doctor Jorge Esteves. Okay. ¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, noches, días, lo que sea. Perfecto. Y además volvemos a tener a un invitado que viene a darle un asiento a un lado, un giro a su derecha, a su izquierda, dependiendo su sentido filosófico. Un giro, al fin. Un giro, porque está con nosotros Paquito Ibarra. ¿Qué onda, Paquito? ¿Cómo estás? Hola, estoy nervioso porque pues es Jorge. Yo solo lo había visto en foto. He escuchado de repente. Sí, es impactante. Es como conocer a una celebridad. Sí, no, hasta te enseñé a manejar tu aire. Sí. Así es. Entonces, ya ver, vamos a abrir con fuerza. Este es con todo. Y entonces, pues justo vamos a hablar un poco acerca de esta parte. Le tumbamos chido. La verdad es que le tumbamos sabroso a las madres. Les tocaba, finalmente. No es gratuito, de verdad no es gratuito. No había otra forma de. Y esta vez, para darle un equilibrio cósmico a las cosas, le toca tumbarle sabroso ahora a los padres, al padre, a la figura paterna. Así es, el que realmente pasa desapercibido porque no hay un día específico, no hay un día muy claro. No nos hemos ganado nada. Así es, entonces pues vamos a darle. Entonces, pues vamos a comenzar. Capítulo número 54. Padre no solo es el que engendra. Es el que educa, el que mantiene, el que hace toda la función. Así es. Pues entonces vamos a empezar. Yo creo que la primera pregunta sería, ¿qué podríamos decir cada uno de nuestros padres? Pues el mío, que fue un irresponsable, porque cuando yo nací, él tenía 77 años y mi mamá 25. ¿En serio? ¿En serio? Yo llevaba 45 años, ahí está el viejito. Y entonces, el problema es que él, pues, si quería coger estaba bien, pero pues engendrar un hijo a esa edad, en aquellos entonces, no diré cuántos tengo. Eso queda ahí. Queda en la incógnita. Así es. No me veo de lo que tengo, así es que más me vale. Ajá. Y entonces, en aquellos ayeres, pues tal vez era más fácil mantener a una criatura teniendo un sueldo de obrero o lo que fuera, pero
mi mamá era secretaria, era una irresponsable, se salió de su casa más huyendo de mi abuela que cualquier otra cosa. Él sabía que solo la estaba rescatando, que no lo amaba. Y en ese pinche panorama, ¿para qué se engendra 3 criaturas? Fueron 3. Fuimos 3, yo soy su última aventura del planeta. El pequeño. Sí, el pequeño, luego se murió. El año 11 meses de haber nacido, él se murió. Entonces, como tal, no tuve una figura paterna, pero creo que hubo un equilibrio ahí de fuerzas que ahorita vamos a hablar de. Por eso es que no es quien te engendra. O sea, quién está ahí, quién te educa, quién te enseña una serie de cosas que a veces ni siquiera nos las enseñan. ¿A ti alguna vez vive tu papá, Paco? Sí. ¿Te enseñó a rasurarte? No. ¿A ti tu papá? Sí. Sí, No me enseñó a rasurar. Y son cosas súper simples, ¿no? Lo que ves así en la película, ¿no? Era como Sí, de, claro, ¿a qué va? sí. Y que te ves ahí con tu papá rasurándote y él enseñándote. Y no ocurre, no es cierto. Sí, no. Porque los padres, los hombres en general, los machos en este planeta, huimos. Pisa y corre. Entramos y nos vamos. Pisa y corre. Así es. O sea, en realidad son las hembras las que terminan de educar a las crías y ya que están listas para que emigren, pues ya la chingada y la camada que sigue. Pero en realidad creo que solo los pingüinos me atrevo a hablar porque nomás conozco los de los pingüinos. Pero la mayoría de las especies el macho se va. Y caballitos de mar. El caballito de mar también se De hecho, el caballito de mar es el que lleva todo el proceso de gestación. Mira. Y los cuida. Mira, pero en general, de ahí en fuera, el pájaro le ayuda a hacer el nido y ahí te ves. El gato nomás pisa y corre, no se queda ahí a cuidar de las criaturas, ninguno de los felinos. En realidad es parte de nuestra especie y no es una justificación, al contrario, está de la chingada. Entonces, yo siempre le pregunto a mis pacientes, siempre les digo a mis pacientes y a mis alumnos, neta, fíjense con quién van a engendrar, porque cuando se emputen le van a ver la cara del pendejo el resto de su vida y va a ser un caos. Entonces, bueno, mi experiencia fue un padre irresponsable. Fíjate, yo te diría, mi experiencia fue tal vez un papá demasiado responsable, porque él siempre fue el que estuvo desde la parte económica. Mi papá siempre ha trabajado, o sea, yo siempre lo recuerdo trabajando. Cuando estábamos más chicos, pues estaba muchísimo más presente en esos momentos, porque pues sí, o sea, estas imágenes que de repente son de el papá que llega en la noche cansado y pues bueno, a ver qué pasó y demás, y luego pues somos escuincles y ya tu mamá te viene y te carga la muina y demás. Yo sí lo tengo muy claro. Pero, o sea, mi papá sí lo recuerdo a él un tanto siempre más trabajador. El que de repente llegaba a caer la voladora cuando hacíamos algo. Y a momentos especiales de estar ahí con él, sí, pero muy cortitos. Que esa es la parte jodida de ser hombre y ser padre. Que somos el demonio. Vas a ver cuando llegue tu papá. O sea, ¿por qué no lo ejecutas de una vez? ¿Por qué soy yo el villano de la historia? Y ya llegué cansado, jodido, etcétera. Y ahora escucho la voz de la cacatúa pasándome las quejas de la cría. Ya me lo tengo que chingar, ya me lo chingo nomás porque ya me emputé, carajo. Y luego ya hacen. Sí, ¿no? Justo, o sea, sí, realmente es que fue tu experiencia. Sí, mi papá era así como de ya llegaba, era de cenar, si estábamos despiertos pues nos preguntaban, cuando estábamos más chicos ya no tanto, pero cuando ya íbamos creciendo pues era como de estar ahí, como que platicaba, medio preguntaba. Ajá. Pero pues sí, o sea, él era de los que se iba desde temprano y regresaba bien pinche noche. Sí. ¿Y el tuyo, Paco? El mío. Pues, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál es tu experiencia con tu papá? Mi experiencia con mi papá, pues creo que mi papá fue bastante responsable, porque pues se casa con mi mamá y esperaron, creo que fueron 5 años hasta tener a mi hermana, que es la mayor. 2 años después yo. Y de hecho mi mamá sí fue como, ya no quiero arriesgarme a tener más, y mi papá se hizo la vasectomía.
Ah, qué Ok. padre. De hecho, se pusiera algo bastante Ajá, responsable, ajá, sí. visionario. Entonces, es como curioso porque pues escucho la historia de Jorge, es como hasta me dan ganas de darle un abrazo. Y entonces veo como de, ay, las cosas que me quejo de mi papá no son como tan graves, ¿no? Porque, por ejemplo, mi papá nunca fue, o sea, mi mamá nunca pudo aplicar esa de vas a ver con tu padre, porque de hecho, mi hermana y yo cuando estábamos pequeños le decíamos como de, ay, queremos más a mi papá porque es más relajado. Entonces, mi mamá sí, en algún momento era como de, le decía a mi papá, es que tus hijos hicieron esto, y mi papá era como de, pues ya que, ¿no? Y realmente ahí la estricta era mi mamá. Para todo, ¿no? Para el comportamiento, para la escuela, para cómo nos portábamos y todo, era mi mamá. Y de hecho era como de, mi mamá es hasta como de un carácter muy, muy fuerte y explosivo. Entonces era la que se le tenía miedo. Y mi papá era como de, ay, él va a decir siempre que sí o no. Pero pues creo que lo pienso también por el otro lado. Y es como de, creo que es un poco como de que le valíamos algo o mucha madre. Y lo pienso en una anécdota que no es conmigo, sino es con mi hermana y una prima del lado materno, que eran de la edad. Es Adriana y mi hermana que se llama Ale. Las dos tenían creo que 5 o 6 años y se las dejaron encargadas a mi papá. Y mi papá no sé si se puso a ver la tele o a leer el periódico y algo. Y entonces mi hermana encontró un barniz. Y entonces quisieron jugar y entonces le barnizó toda la cara a mi prima. Y además, pero más tarde ese día mi primera paje de una boda, pero además no era transparente, era rojo. Entonces cuando llegaron fue como de, Francisco, ¿por qué permitiste? Y pues pusieron a quitarle, pues la niña lloró, ¿no? Del dolor y con la cara toda roja. Entonces fue como de, Imagínate acetón en la cara, ¿no? sí. Pero mi mamá fue como de, pues ya lo hicieron, pues ya qué hago, ¿no? Entonces, Dios da y Dios Pero quita. los hombres en ese sentido somos más relajados. Sí, O sea, los hombres en general, nuestra esencia es pragmática. sí. O sea, te identificas a un hombre feminizado cuando hace dramas, cuando no es práctico, cuando se comporta más femenino. Y no es preferencia de género, es una cuestión de actitud. Entonces, cuando los ves que todo el mundo le vale madres, pues es que en realidad somos más relajados. De hecho, cuando hice mi tesis del doctorado, una de las cosas que aprendí fue que nosotros tenemos 5, 15, 10 minutos. Necesitamos un espacio de la nada. Entonces nos vamos a nuestra cajita de la nada donde no hay nada. No hay pensamientos, no hay sensaciones, no hay nada. Podemos estar viendo la televisión y estamos babeando. Pajareando. Ajá, o estamos fumándonos un cigarro y no pasa nada. O estamos paseando al perro así, casi el perro paseando. Nosotros, ¿no? Pero ese es un espacio donde nos tenemos que recargar. me suena un meme que dice ese punto de, queridas mujeres, cuando vean a su novio, amigo, hermano o padre de repente sentado sin ver a la nada, no está pensando en otra, no está pensando en nada, simplemente somos felices. Así es. Pensando en la nada. Tal cual, pero así somos. En cambio, las mujeres no, las mujeres sí se andan correteando todo el tiempo, tienen y deben de hacer algo. De hecho. Entonces es más Pues fácil. hasta con lo que dices de ser pragmático. Mi papá, yo me acuerdo que él mismo dijo, yo no quería esperarme tanto tiempo a tener hijos, porque él sí decía, yo no quiero ser un viejito que ande cuidando a sus hijos. O sea, yo no quiero ser alguien que diga, Como mi parezco papá, el abuelito, parezco más a un abuelito que a un papá. Claro. Y te supongo que también dentro de su idea era pues también el poder disfrutarnos a nosotros. Que ese Salvador es un paréntesis enorme. Enorme eso. Que hace como 3 semanas, una persona que no es mi paciente, más bien es como mi asesorado, soy su gurú, me invita a cenar a su casa. Entonces yo siempre he sabido, porque además lo dice Paco, la literatura psicológica, la experiencia, que un hombre cuando quiere ser padre es mucho más efectivo y está ahí porque de verdad quiere participar en la crianza de las crías, valga la redundancia, que cuando solamente asume la paternidad. Cuando es de, vamos a tener un hijo, pues, ya que... Vamos. Ajá, pero no es porque verdaderamente lo anhelaba, como acabas de decir de tu papá. Ah, ok. Entonces, y seguramente mi papá solamente asumió la responsabilidad de su pendejada de haber cogido. Y entonces, y sí existían los condones, eran reutilizables, pero sí existían. ¿En serio? Sí, eran de un látex muy grueso, más grueso que el de los guantes de látex. ¿Quirúrgicos? De hacer que, no, de hacer que hacer, que Ok. son gruesos.
y se lavaban y se volvían a enrollar. O sea, sí existían los condones. Ok. Sí. Entonces, bueno, el punto es que Diego y tienen 3 hijos varones. Los 3 hijos varones muy, muy alrededor de los 2, pero él es súper relajado, súper amoroso con ella, con los hijos. Le encanta, ha hecho una casa hermosísima y le encanta estar en su casa con sus hijos, con su esposa. Y ahí me di cuenta, cuando tú quieres, porque además me contaban la historia que ellos antes de casarse dibujaron su casa y planearon el nombre y lo que iba a ser cada uno de sus hijos y tal cual así se cumplió. Y la casa es preciosa, o sea, nomás imagínense, no les diré dónde está, en la Ciudad de México está, pero tiene 1000 metros cuadrados de jardín. Oh. O sea, imagínense la casa. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, ahí me quedó muy claro, cuando quieres tener hijos, cuando un hombre quiere tener hijos, se va a hacer cargo de esos hijos y va a estar ahí con esos hijos. Ahora, aquí hay una cuestión biológica. El ADN mitocondrial es el ADN que hace que haya una liga energética con los padres. Con la madre se da de facto porque el óvulo guarda ese ADN mitocondrial y no se pierde. En cambio, en nosotros se pierde en el momento de penetrar el óvulo porque la colita se rompe y ahí se va ese ADN mitocondrial. Entonces, la madre es la que tiene que hacer la función de acercar a las crías al padre. Entonces, pues te toca cambiar el pañal, te toca levantarte, darle la mamila, pues no le va a dar pecho, estar con el bebé, participar en todos estos eventos. Entonces el padre se va a ir acercando más a las crías. Entonces, grave error que sea el que castiga, el que golpea, el que regaña. La ley del padre es la parte en la que psicológicamente así se le llama, cae a los 6 años, cuando se resuelve o queda pendiente el complejo de Edipo, y entramos en una etapa de latencia que son toda la primaria, los 6 años de la primaria. Y cuando entramos a la adolescencia, pubertad, es cuando estalla la bomba y ahí queda ya finalmente resuelto. Pero en esos 6 años, cuando cae la ley del padre, ahí están las normas morales, las normas sociales, lo que queda registrado en el superyo. Entonces, la figura paterna y además es como un policía, ojo, es una función. También la puede hacer la mamá. Así como el papá puede hacer la función materna, así la mujer también puede ser el padre. Y muchas veces ocurre cuando estas madres son solteras o cuando están divorciadas o viudas y que la mamá de ella se encarga de los niños mientras ella sale a trabajar. Y entonces se mueven las figuras y la abuela termina siendo la imagen materna y la mamá termina siendo la imagen paterna porque es la que está todo el día trabajando, que es la que lleva el dinero a la casa, la que llega y regaña a los hijos porque se portaron mal con la abuela. O sea, es una función. O sea, los seres humanos funcionamos así y así nos organizamos. Pero es mucho más común que no haya hombres mal hecho. O sea, yo siempre le digo a mis pacientes varones, está bien que no quieras tener hijos, es una opción en tu vida. Pero hasta la vasectomía, por el amor de Dios, no mames. O sea, porque es como, pues ella se embarazó, no es cierto, eran tus espermatozoides. La mitad de esa pinche historia es tuya. Si no querías que ocurriera, pues no lo hagas. Tengo un paciente que es médico, que pues lo que hizo fue, sin que ella se supiera qué estaba pasando, le dio un abortivo para que abortara. Digo, pues está bien, pues él evidentemente no se siente feliz con lo que hizo, pero pudo habérselo ahorrado si se hace la vasectomía y ya. O sea, no quieres ser padre, está bien, no lo seas, pero no andes regando hijos porque no los quería tener. Y esa sí es una jodidez de nuestra parte, porque además, como somos territorialistas igual que las mujeres, pero la mujer
su territorio es todo el espacio físico y lo que eso incluye. Todo Ecatepec es mío. Y todo lo que eso incluye en el territorio. En cambio nosotros, el territorio es el cuerpo del otro o de la otra. O sea, no importa la preferencia de género. Si ya me rayaron mi cuaderno, no, ya no quiero nada. Ok. Ajá. O sea, está chingón si tenemos... Yo admiro a los swingers, su capacidad de madurez para ver que se están cogiendo a su pareja. No, yo no podría. Primero te mato. O sea, no podría. Y si esa pareja tiene sexo con otro hombre y este hombre lo sabe, pues ya no quiere. Tengo un paciente en esa disyuntiva porque la chava con la que estaba cogiendo, pues resulta que se cogió a su amigo. Le digo, pues ya los hizo hermanitos de leche. De hecho. Y entonces, pues él sí la quería, pero después ya no la quiere, pero ya no sabe cómo acomodar las piezas de ese rompecabezas, porque él sabe que ya se la cogió su amigo. Mientras yo no sepa quién te coge, pues no hay pedo. Uh-huh. Pero si ya sé, ya me encabrono. Y peor aún si hay otro cabrón en tu vida. Pero entonces va a estar chingando, porque ¿por qué chingado si eras mío? Pues no, simplemente así funcionamos los hombres y está de la chingada. No funcionó, pues adiós, que te vaya bien. Hay más personas en el mundo, gracias, bye. No fue padre mi experiencia de ser padre, pues me corto los cables y listo. En corto. Yo tengo un amigo que... Aunque siento que es algo que es cierto que es como, porque además es una cirugía ambulatoria, ¿no? O sea, Sí. entras y sales. Sí. Pero realmente hay que ver qué tanta difusión se le da, porque, o sea, sí reconozco que es como mucha irresponsabilidad de los hombres y que se nos educa, aunque nuestros padres nos educan así, socialmente se nos educa a ese punto de, pues tú te puedes ir, ¿no? Lo que es ella y la que se va a quedar con el embarazo es ella, pero realmente también qué tanta disposición de información se le da a la población masculina de, lo podrías hacer, porque... además creo que una ventaja que yo sepa la vasectomía no es como, no recuerdo cómo es el nombre de la cirugía que se le hace a las mujeres para quitarles la matriz. Salpingoclasia. Pero según yo ahí sí te ponen más trabas, ¿no? Que si ya tuviste hijos y cierta edad y así, y según yo como hombre es nada más que seas mayor de edad, llegas, firmas y te lo hacen, ¿no? Pues yo tengo la experiencia. Pero realmente, ¿qué tanta información se le da a la población? Porque también creo que caer en el punto de culpar como de, es que vean, los hombres podrían hacer y no lo hacen, es como, sí es cierto, pero socialmente tampoco como sociedad nos hemos preocupado por darles las herramientas. Y ahora sí, si ya no lo hiciste, ya sí eres el irresponsable monstruo que todos te queremos tachar. Sí. Pues en realidad es cagado porque mi primera, cuando decidí que dije, no, pues a la vasectomía de una vez, fui con un particular y ese güey sí nos cuestionó, seguro, de verdad, chingue con que sí, de verdad. Iba a salir muy caro porque dentro de mi lógica era mejor me duermo y entonces pues ya... No hay problema. Te va a salir más cara la anestesia que la cirugía. Que la cirugía misma, y entonces después de eso, ya fue que Jorge fue el que me pasó el contacto de que en una clínica en San Ángel, todavía tengo el dato, lo pondremos en los, Sí, ponlo. en los show notes. Es una campaña permanente de vasectomía. Es, ¿cómo le llaman? Vasectomía sin bisturí. Ajá. Entonces, pues mi primera idea fue ir para allá. Me acuerdo que le dije a un amigo mío que me acompañara, le dijo, güey, tengo miedo, yo creo que si no iba acompañado me iba a echar para atrás. Llegué y, es cierto, o sea, era una lona ahí afuera de una clínica X bien enterrada ahí en San Ángel. Claro. No, esa es una. La otra, pues sí, o sea, la enfermera muy, muy amable, ay, qué bueno, qué valiente, más hombres como usted. No me hizo ningún tipo de pregunta. Me dio a firmar y demás. Era el más joven. Consentimiento informado. Ajá. O sea, incluso era como, llevan un control de quiénes son. Y en las 2 hojas, porque son de esos libretotes grandototes, en esas 2 hojas, yo era el más joven, sin ningún hijo, en una lista como de, digamos, 50 güeyes por hoja. Wow. Ajá. O sea, realmente. Pero fíjense, yo ayer platicaba con una paciente que vive en Italia y platicábamos de esto, de las posibilidades que tienes de querer o no querer ser padre o madre, porque a las mujeres también se les exige socialmente en este país
eso que decías, Paco, es cierto. O sea, la esposa de Saúl no le quisieron hacer la salpingoclasia porque estaba muy joven, porque tal vez podía tener hijos, porque qué tal que se divorciaba y quería tener hijos con otro hombre, porque tenía que tener hijos, porque se esperara mejor, etcétera. Entonces ella me decía, pues en Italia no. En Italia no importa tu edad, siempre y cuando seas mayor de edad, tú llegas, le dices al doctor, firmas tu consentimiento informado y te operan gratis, de hecho, y les hacen la salpingoclasia. Fíjate. Porque al final del día es algo que tú tienes que decidir. Creo que sea padre o madre, ahí sí va a depender del género, obviamente. Creo que como seres humanos deberíamos de tener, uno, el derecho de decidir. Pero dos, creo que esa información de la que hablas, Paco, debería de ser mucho más extendida, más allá de qué es la vasectomía o la salpingoclasia, sino qué es verdaderamente ser padres. Es que eso también lo hablaba la otra vez con mi hermana y hablábamos de que, bueno, a nosotros nos tocó esa típica experiencia en secundaria que te hacen cuidar un huevo por 2 semanas. Y es como, ¿eso qué te va a enseñar? Porque es como un huevo no llora, un huevo lo puedes traer en la mochila, es como se rompe, pues vas a agarrar otro del refri. Claro. Y ya, ¿no? Y es como, o sea, sí, yo sé que las escuelas públicas no pueden tener uno de esos muñecos nenucos súper avanzados que lloran o cosas así, pero yo le decía, por ejemplo, creo que una buena, o sea, entre comillas, ¿no? Porque realmente no sé qué conlleve, pero política para eso sería como de, pues que en secundaria te pidieran un tipo de servicio social y cuando veas biología, que a mí me tocó que era por año, ¿no? Que es primero física y así, tercero biología. Por ejemplo, te lleven a un orfanato y esas cosas y tengas que ayudar a cuidar a los niños, ¿no? Y cumplir ciertas horas, porque ahí sí no es un recién nacido, no vas a experimentar todo como mujer, ¿no? En ese aspecto, el proceso biológico de un embarazo, pero sí es como de, ya ves, son adorables por 2 horas y después se dejan de ser adorables. En realidad, de hecho, hay un libro que habla, si quieres les paso el dato. El datillo. No lo he leído, donde una periodista extranjera entrevistó a mujeres de todo el mundo, madres todas, y todas en algún punto se arrepienten de haber sido madres. No dejan de ser madres, no dejan de cumplir la función, no dejan de ser amorosas, etc. Pero eso que dices es cierto. O sea, está bien lindo mientras no llore, mientras no cague, mientras no le tenga que pagar pañales, etcétera, porque equivalen al 60% de tus ingresos. Y el otro 40% de tus ingresos se te va a ir en renta, luz, servicios. ¿Cuánto te queda verdaderamente para ti y cuánto te tienes que chingar para cubrir la renta, para cubrir los servicios o para comprar la casa o el carro o lo que sea? Y debería de haber una escuela previa para prepararte y saber si efectivamente puedes y debes de ser padre. Sí, pues sí. Porque al final del día, la responsabilidad de tener un ser humano, un ser vivo, pues, porque también son irresponsables con los animales, con las plantas, etcétera. O sea, creo que los seres humanos no sabemos ser responsables de muchas cosas. Y no importa, ahí sí no importa la nacionalidad. O sea, todos pasamos por cepillada. Sí, pues sí. Porque todos sufrimos de alguna manera irresponsabilidades de los padres, por no llamarlo de otra forma. No, es que... Ay, no. En esta profesión, querido Paco, escuchas cada pinche historia que dices, no, que entonces por eso entiendes por qué no quiso ser padre. Así de, no, gracias, me voy a chingar a un ser humano. No, de hecho, incluso yo lo tengo que me años pagándole a mi hija terapia por eso. por esa parte. Pues tan solo el hecho, lo que a mí me ayudó a entender que yo no quería ser padre fue, tenemos una gatita Simone, ¿tú la conoces? La encontramos de 2 semanas en la carretera. Entonces fue... 2 semanas, sí, 2 semanas, una cositita así, 2 semanas, 3 a lo mucho. Fue aventarte a cuidarla, darle de comer. Se tenía que darle de comer cada 2 horas.
levántate. Le teníamos, pues como no tenía mamá, era, límpiale y estimúlale sus partes para que haga pipí o popó. Ponte a jugar con ella, manténla calientita. Luego nomás no subía de peso, era como de ni un cuarto de jamón pesas, criatura, por amor de Dios. Claro. O sea, llegó un punto en el que era como de, ay no puedo dormir rico, ¿qué clase de vida es esto? O sea, fueron los 3 meses más complejos, creo yo, pues me puedo atrever a decir de verdad, ni el cálculo integral que tanto ¿Qué chingo a tanto mi odiamos? madre. ¿Qué tanto odiamos? Sí, o sea, no, de verdad no. O sea, fue algo todavía más difícil y más complejo. Ahí fue cuando ya entendí. Por favor, no. No. Mm. No, y además, lo que implica, y además en esta profesión, ser congruente con la profesión. Lo que implica equivocarte y pedir disculpas y rectificar y mantener y educar y escuchar y acompañar y todo lo que termine en ar. Porque es, pues, hasta el hecho concreto de escuchar que pues, mi hija iba a empezar su vida sexual. Entonces, pues desde, ¿estás segura que ese es el güey que quieres ser primero en tu vida? Órale, llégale. Entonces, desde estar pendiente que, bueno, pues no siguió con este güey, pero pues estar pendiente de, ojo, hay que tener un método anticonceptivo, que no haya una criatura que no quieras tener, que no vayas a pasar por un aborto. O sea, no es tan simple. Sí, O sea, si tú aprendiste de tu vida, tienes que pasar el legado lo mejor posible a la siguiente generación. Y si te salen pendejos, ahí te encargo. Aunque siento que eso es un poco como que no lo hacen los padres, o sea, nadie, ¿no? Ni las madres ni los padres. Pero siento que es porque como que les cuesta trabajo ser honestos con sus hijos. Porque dices, ¿no? Es como, pues, lo que yo entendería como de aprendo de mis errores, yo ya viví esto y pues te paso mi experiencia. Pero viene a mi mente un capítulo de Modern Family, cuando está la familia principal, que es la de Phil y Claire. Y no sé qué problema tiene Claire con su hija mayor. Y entonces le dice, yo a tu edad sacaba puros 10 y esas cosas. Y entonces acerca a su esposo y le dice, tú estabas borracha y te arrestaron tantas veces. Y le dice, sí, pero no quiero que Hailey lo sepa. Necesito que piense bien de mí para que ella tome buenas decisiones. Y siento que es algo que le pasa a muchos padres, ¿no? Que es como de, no, necesito que me tengas en cierto pedestal porque quiero que cumplas esas expectativas que obviamente yo no cumplí con mis padres. Pero es muy complejo ser honesto. Porque entonces el miedo es ¿qué va a pasar? Le estoy dando permiso a que haga peores errores de los que yo cometí. Y no es cierto. O sea, es simplemente acompañar. O sea, hay una etapa en la que tienes que criar, sí o sí. Depende de que coma, de que viva, de que vaya a la escuela, de que haga la tarea, de que tenga lo necesario para vivir. Pero muchas veces nos centramos en que trabajaba tu papá todo el sagrado día para que tuvieras todo lo que necesitabas. Pero nunca te pones a ver qué le está pasando a mi criatura, por qué no quiere ir a la escuela, por qué es retraído, está sufriendo bullying, alguien lo está maltratando. O sea, yo he escuchado personas que se la pasaban de la chingada en la escuela y le decían a los papás, cámbiame de escuela, no, porque ahí ha ido toda la familia o es la mejor. Y entonces el hijo se chinga en un espacio donde está jodido, donde no quiere estar, etc. Pero esa parte se nos va. Esa parte fina donde tienes que escuchar y tienes que observar. Porque no, sí, realmente no. Pues no, o sea, ¿qué va a querer también el otro tener la capacidad de hacerlo? Pues si no está, si llega cansado, si no hay forma. Mira, y aún así no es una justificación. Sí, ¿no? O sea, sí no es una justificación porque sí lo pienso. Evidentemente siempre he tenido pedo con las matemáticas. Entonces, lo que en algún momento creo que hablaba con Alejandro de aprenderse las pinches tablas de multiplicar. Puta madre, te las metían con sangre. Mi papá era de metérselas de repente con sangre. O sea, era de repente muy relajado, pero yo creo que llegaba un punto en donde dentro de su cosmovisión
ya eran muchas veces que lo había repetido, que entonces ya tenía que aprenderlo. A ver si de un chingadazo se le acomodaban las matemáticas. Un grito, porque creo que mi papá nunca fue tanto así, pero por lo menos sí de que apantallaba ya verle la cara y la voz más gruesa, y era así como de, sí, sí, o sea, ese sí lo tengo muy claro. Pero aprendes con terror. Al medio, al miedo. Pero no realmente lo aprendes, solo intentas memorizarlo. Sí, para evitar algo malo. Venga la fiera encima. Sí. Y en realidad no debería de ser así si tuviésemos conciencia de que esta criatura necesita otra cosa distinta. A lo mejor yo no tengo la paciencia, le tengo que pagar una clase de matemáticas. Alguna vez, en las reuniones que tenemos entre colegas, vamos con Judy, que ha estado ya también aquí en el podcast. Sí. Santa de tu devoción. Y entonces, sí, es muy señora. Entonces íbamos, sí, Judy, eres muy señora. Sí, lo eres. Y entonces veníamos para acá. Aquí había dejado, creo que su carro. Entonces, nos reuníamos en la avenida Chapultepec. Y entonces tomamos un Uber y estábamos platicando y de repente el del Uber, para su pinche desgracia, voltea y nos dice, escucho que son psicólogos, y viéndonos por el retrovisor y yo con mi cara de asesino en serie, sí, por... Disculpe que los interrumpa, ya nos interrumpió, ¿qué quiere? Es que tengo una pregunta para ustedes. Dije, me lleva la chingada en qué pinche momento, además de pagar el servicio, le tengo que dar asesoría a este güey. A ver, diga. Es que no es justo. ¿Cómo le hago para que mis hijos entiendan que yo estoy cansado, que llego fastidiado de manejar todo el día y quieren jugar y no me dejan en paz? Entonces, pues a mí me empezó a salir pelo como pelo rico. Me transformé en dragón. En un vasito con agua. Le dije, a ver, de entrada, ¿usted quería tener hijos? No. Entonces, ¿para qué chingados los tuvo? ¿Por qué no se puso un condón previamente? Ya están ahí las criaturas. ¿Qué edades tienen? 5 y 3 años. No me chingue, cabrón. ¿En qué puto mundo paralelo se le ocurre a usted de 30 y tantos creer que una criatura de 5 y 3 años que tienen un cerebro primitivo sí, pueden dialogar, van a poder entender? Claro, mi papá viene con dolor de riñones, tiene el logotipo de la marca del auto en el culo. Ajá. O sea, el niño quiere jugar, está resolviendo sus necesidades más básicas y le vale madres en qué estado vengo yo. Si me pasa con mi gato. Es que es lo que te iba a decir. Yo creo que esa es una buena práctica para la gente que quiere tener bebés. O sea, y tampoco digo que sea justo jugar con la vida de un animal, pero es como comprar un perro o un gato, porque además son más fáciles, ¿no? Porque no te tienes que preocupar por su desarrollo emocional, esas cosas. Pero, por ejemplo, yo sí lo he vivido con mi perro. Son más complejos. Ajá. Que ese punto es como de, yo estoy cansado y llego y es como, mi perro quiere jugar y es como, aunque le grité, mi perro no importa, mi perro quiere jugar y se me va a venir encima y es como de, sí, así es un niño pequeño, no le importa, él solo quiere cumplir su necesidad. Entonces, a mí me pasa con mi gato, a las 6:15 de la mañana, así como reloj, empieza miau, miau, y ya sé que me tengo que levantar y si no me levanto y me hago pendejo, se sube encima de mí, me maulla así de te levantas, humano. Entonces, porque quiere desayunar, porque quiere salir, porque quiere resolver su vida. Y es un ser vivo, y ni modo que lo golpee. Sí, pues, no, obviamente me levanto, puedo regresarme a dormir, etc. A veces es molesto, sí es molesto, pero estoy completamente cierto de que el gato no va a poder abrirse su sobrecito y servirse su comida. No lo va a hacer. Un niño tampoco. Un niño solo tiene hambre, o solo tiene sueño, o solo quiere jugar, o solo quiere correr. Está descubriendo su mundo. Entonces yo tengo que tener la paciencia de llegar
y jugar con esa criatura que me está esperando a mí. O en su defecto, tener claro que si yo quiero tener una relación con mi hijo, yo, hombre, padre, tengo que llegar y llegar lo más temprano posible antes de que se duerma y jugar. Yo tuve una vez un paciente que me encantó, que él sí quería ser padre, pero se embarazan por casualidad, y entonces él sí quería ser padre. Y decía, bueno, mi hija se duerme a las 10 de la noche. Entonces a las 9:30 yo tengo que estar ya en mi casa porque tengo media hora para ser suyo. Entonces me lavo las manos y soy suyo. Si quiere pintarme, si quiere peinarme, si quiere jugar a la casita, si quiere que haga lo que quiera que haga, soy media hora de ella. Y ella sabe que a las 10 de la noche ya ahí termina mi tiempo de ella. Y entonces se despide y se va a dormir tranquilamente. Y entonces sí, ya puedo cenar, ya puedo hacer mi tarea, estudiaba, ya puedo hacer mis cosas. Pero son sus 30 minutos y ella sabe que son sus 30 minutos y los espera y los tiene. Y estoy totalmente cierto que a estas alturas, pues su hija ya debe estar grande y debe tener los mejores recuerdos de ese hombre que tenía 30 minutos para ella. Y a veces en la mente magnificas las cosas de una forma brutal. Yo tenía un paciente que, no, es que mi papá y me hizo y me tornó y mi mamá y la chingada. Cabe aclarar que era un colega y ya pues entre colegas somos conejos lampareados. Entonces dije, puta madre, ni para hacerle una fantasía a este güey porque me va a batear. Dije, pues ni modo, a grandes males, grandes remedios. Tráeme a tus papás. Y el otro que se caga, ¿cómo? Sí, que vengan tus papás. Tienes tanto que escupirles en la cara que vengan a escucharte. Y me dijo, no, bueno, no, podríamos hacer de otra forma. No, ni madres, dame sus números, yo les hablo. Y les hablé y los cité y vinieron. Entonces dije, ¿quién están enfrente? Órale, escúchales toda esa lista de cosas horrendas y terribles que te hicieron. Órale, ya están enfrente de ti. Nomás fueron como 7. Nomás con 7 tuvo. Pero es este proceso en el que magnifico las cosas, porque mi mente no tiene tiempo y espacio. Y entonces, por eso se educa la mente. Entonces, como corro entre todos mis recuerdos, voy haciendo de uno, le voy llevando energía y energía y energía, pero en realidad era uno. Y en realidad a lo mejor sí fue muy doloroso y fue una pendejada, pero me dolió muchísimo. Y tampoco le di opción a mis padres de pedirme una disculpa y no se los dije y terminó años en terapia hasta que llego a ese pinche granito de arena. Es neta que todo este pedo era por esto. Pero bueno, así funciona el ser humano. Entonces, como padres varones, la función padre es educar, sin duda es proveer, pero también hay una parte aquí. Un sueldo de un hombre ya no es suficiente para mantener una familia. Sí. Está comprobado que 2 ingresos hacen que incluso esa pareja se potencie mejor hacia una mejor calidad de vida que si solamente el varón es el que mantiene este hogar. También puede ser la mujer, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Y es muy terrible porque además es una función que nosotros hacemos y que es totalmente desdibujada. Cuando ya no podemos, pero eso proviene de los bonobos. Son unos chimpancés. Sí, sí, sí. La mayoría de los primates, cuando incluso los gorilas, cuando el alfa ya no puede con la manada, pasa como al consejo de los sabios y surge el nuevo líder, pero se le cuida y se le da un lugar respetable dentro de la manada. En los bonobos no. Si el macho ya no sirve, se le destierra, y si se muere de hambre, si no puede con su vida, ese es su pedo. Las viejas siguen adelante. ¡Ay! Y muchas veces yo lo he escuchado aquí, que pagamos el precio de haber sido infieles
o de haber trabajado un chingo y haber sido exitosos, porque entonces nunca estuvimos, porque estuvimos desdibujados. Y pues si me permites, en tu experiencia, ¿cuánto trabajo te costó ser empático con tu padre? 3 años de terapia. Porque somos un villano enorme y cuando ya nos ponen a nivel de piso con la mamá, pues no somos tan villanos, Sí, no. pero sí somos irresponsables. O sea, ¿quieres coger a pelo? No hay bronca. Pues entonces usa un espermaticida, asegúrate que tu pareja está usando un método anticonceptivo, etcétera. Y si no, no te arriesgues, ponte impermeable. Pero, y si no, bueno, ve, ya hazte la vasectomía y luego ya no usas condón y gastas menos dinero en condones, etcétera. Pero sabes que no vas a embarazar a alguien. Aquí la cuestión es que no son ellas o no somos nosotros. Somos los dos que vamos a engendrar un ser vivo y que va a ser una responsabilidad enorme hasta que ese ser vivo pueda ser autosuficiente. Y a veces tienen 30 años y no pueden ser autosuficientes. De hecho, pues tan solo incluso a veces terminamos de ser mejores padres cuando no son nuestros hijos. Ah, bueno, nosotros tenemos un ejemplo, por Ajá. favor, cuéntalo. Sí, un paciente y colega, realmente que viene a hacer cargo justo de la hija de su pareja. El hombre fallece y entonces él es el que se encarga precisamente de empezar a tomar esa parte. Y realmente fue muy complejo porque ella en algún momento era como de no es mi papá, no es mi papá. Y fue a trabajar esa parte como de, pues no estoy diciendo que este sea el único, sino realmente tienes dos. Uno que es el que viene de sangre, el que te engendró, pero ten en cuenta que él también hace estas cosas. Digo, y te trae aquí, te lleva a la escuela, hace más cosas. El que educa. El que cría. educa, ajá. O sea, realmente sí o sea, tienes dos papás, porque un papá hace muchísimas más cosas que solo, pues ahí estás y Dios te bendiga. Sí, claro, ahí estás con un billete en las manos y ahí te ves. Y órale. No, Ajá. no, son muchísimas más cosas. Y hay padres adoptivos, padres, en este caso del que está hablando Saulito, es mucho más eficiente como papá que incluso su misma madre. Sí. Y además, yo tengo una paciente que sus mejores recuerdos son de su padrastro, al que le dice papá, y el que le engendró le habla por su nombre. Y el hecho concreto de haber perdido a su padre, para ella es una tragedia griega. Su padre biológico vive y no quiere verlo ni remotamente, porque fue el típico irresponsable que no estuvo, bla, bla, bla. Pero el que se murió, el que fue adoptivo, fue un excelente padre, muchísimo mejor que su madre. O sea, de hecho, ella una vez se le salió, mejor si hubiera muerto mi mamá que mi papá. Dije, ah, caray. Uy. Sí, ah, caray. Y él no la engendró, pero la educó y la cuidó como si fuera un padre. Y él no tuvo hijos. Sí, Sí, es cierto. La verdad es que no es el único también paciente que tengo que él fue hijo adoptado. Ajá. No fue tan bien cuidado como lo hemos ido descubriendo, pero él cómo se preocupa por realmente estar más presente con su hijo, se esfuerza muchísimo más en que se hagan emblemáticos recuerdos, le pregunta acerca de sus pasatiempos, cosas que a lo mejor, que es lo que hemos ido descubriendo precisamente a lo largo de todo el proceso terapéutico, es como el de, yo un día le preguntaba, ¿tus papás sabían qué es lo que te gustaba? Y me dicen, no, me regalaron un disco, ¿de qué era? No me que se me fue el nombre, pero de esos que ya son parental advisory, que dice el disco, ¿no? Y lo curioso es que mi mamá hablaba inglés, decía él, y así se lo regalaron, ¿no? Entonces le digo, haz esto, entra al cuarto de tu hijo, observa todo y pregúntate con cada cosa que ves. ¿Sabes por qué lo tiene ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Por qué le llama la atención? Pues hoy lo hizo. Y dice, son muy pocas cosas las que sabía, pero ahora salí de ahí sabiendo más. Claro. Uh-huh. Pero es esta parte de
acérquense a sus hijos y vean, hay un mundo por descubrir de esos hijos. O sea, no, la función no nada más es llego y aviento el dinero como cajero automático. Ya, ¿no? Sí. Ya, hay que saber por dónde sale el dinero, pero el punto es que es un ser vivo que yo engendré y que me toca también a mí educar, criar, guiar, conocer y adaptarme a ese ser vivo. Yo te diré que, no sé por qué me vino ahorita a la cabeza de lo que hablabas hace rato, ¿no? Sobre cómo los padres no se involucran con sus hijos, ¿no? Y la responsabilidad de los padres hacia sus hijos. Pero yo lo pienso también en lo que yo mencioné hace rato, ¿no? De cuando hablamos de los métodos como la vasectomía y esas cosas. Pero yo lo pienso también como de socialmente, ¿qué apoyo se les da a los hombres para que puedan involucrarse con sus hijos? Y yo lo pienso, yo trabajo en el poli. Y en el poli, si tú tienes hijos y eres hombre, es como de, qué bueno, ¿quieres el permiso para paternidad? Tienes que tomar un curso que dura como 90 días y tan solo la mitad del tiempo. Si no concluyes el curso, no tienes derecho a pedir ese permiso. Sí. Y otra cosa, por ejemplo, que se les da a las madres sin importar que sus hijos ya hasta sean... Bueno, creo que se les da solo hasta los 18. Es el punto de que pueden irse una hora antes. De hecho, pueden irse una hora antes o llegar una hora después porque pues se supone que van a dejar a la escuela o recogerlo o esas cosas, ¿no? Y se les da muchos más permisos. Y yo los veo con compañeros míos que, o sea, sí, tienen a su esposa y eso, pero es como, pues yo trabajo más cerca de los niños, pero yo no puedo ir porque en el momento en que yo me salga, si yo no me llevo bien con mi jefe, me va a ir a reportar a Capital Humano y ya valió ese día de sueldo, ¿no? Entonces, siento que sí es cierto, pero te digo, también vuelvo a ese punto de, socialmente, ¿qué estamos haciendo para que los hombres se involucren con los hijos, sean biológicos o no, pero que sí quieren desarrollar ese lazo paternal con ellos? Realmente no existe muy poco. No, nosotros como cultura, los europeos sí, hay muchas empresas aquí en México que sí también les dan o los llevan a esa responsabilidad de también tienen su tiempo de incapacidad para cuidar a los hijos, si se enferma la criatura, bueno, ¿quién de los dos puede cuidar a esa criatura? A lo mejor la esposa tiene una junta y él no. Esa es otra cosa, porque mis dos papás trabajaron en el poli, no sé si eso ya lo cambiaron, pero eso sí me tocó a mí cuando era pequeño. Si mi hermano y yo nos enfermábamos, solo mi mamá tenía derecho, si llevaba el justificante, a tomar los días necesarios. Mi papá no tenía derecho a un solo día por la enfermedad de los hijos. Que forma parte de lo que les decía hace rato. Nosotros pagamos el precio de haber sido hombres, de haber sido padres. Porque a nosotros sí se nos va a aislar completamente de toda esta función, pero después se nos va a reclamar. Porque no estuvimos ahí. Pero tampoco tenemos las redes sociales, y no hablo de Twitter y otras cosas, que tienen las madres, las mujeres. Una madre que queda soltera o viuda, en chinga hay miles de manos, asociaciones y demás que le van a echar la mano. Pero no hay una sola asociación que le eche la mano a un hombre. Sí, no, un padre soltero es... No. Y un padre soltero ni siquiera lo puede decir en su trabajo sin que sea motivo de burla. Sí, o tabú. Es muy invisibilizado. Ajá. Pues de hecho creo, no sé si en México sigue pasando, pero sí sabía yo que una mujer soltera puede adoptar un niño. Pero un hombre soltero no puede. Ya hubo un caso. Ya hay un caso, ya hay el primer caso de un hombre soltero que adoptó a un hijo que no quería casarse, que no quería tener una mamá para ese hijo, y sí se lo dieron. Okay. Sí, ya puede ser un padre soltero y tener un hijo. Pero ese es, efectivamente, tienes que tener como ser humano, ya deja tú el género o el sexo, la convicción plena de que te vas a hacer cargo de ese ser humano hasta que puedas ser autosuficiente y no dependa de ti. Y sin embargo, siempre, y te lo digo yo, vas a estar pendiente de ese bienestar, de ese estar cuidando. Sí, pues lo que dicen, ¿no? De podrás tener la edad que tengas, siempre vas a ser mi bebé. Ajá. Y que no las veo como mi bebé, ¿eh? Pero sí, no. Sí es estar pendiente de que esté bien. ¿Qué le pasa? Yo sí soy bien observador. El otro día así como de... y le aventé una trampa. Ok. Ajá, y cayó. Entonces, es que vamos a escuchar esto, pero bueno, o sea, yo me di cuenta de que algo estaba pasando con el novio
Y entonces me dije, pues voy a salir, etcétera. Pues si necesitaba hacer cosas, le dije, si quieres, dile a tu novio que venga. Entonces se soltó llorando y dije, uy, ya valió más. Y entonces me dijo, no, pues ya no hay novio. Dije, oh, cuánto lo lamento. Pero es este proceso de acompañarlos. Ya cuando son ustedes adultos, ya es acompañarte en tu vida. Ya es irte como pastoreando de, a ver, no pasa nada, ve por acá, ve por allá, prueba. Pero también dejar que se equivoquen. Pero no dejar de estar ahí. Todo el tiempo tienes que estar ahí. Por eso, si no tienen esta seguridad, si no tienen esta convicción, si no quieren, no lo hagan. Hombres, mujeres o demonios, no lo hagan. Siento que ahí viene lo mismo que mencionaste muy al principio del capítulo de la educación, porque pienso en mi hermana y su novio. Ella ya tiene 30 años, ¿no? Y entonces dieron un seminario en su escuela, que es la SFEM, y la SFEM ese día invitó a las personas a un curso de paternidad, ¿no? Y les dio curiosidad y fueron. Dice, el curso duró como media hora, nos dieron un enuco robótico y lo único que nos explican es como, un bebé llora. Y un bebé hay que cambiarle los pañales. Y es como de, pues sí, ya llega a la universidad, de hecho ya tiene maestría. Es como, estoy muy consciente de que un bebé llora y caga. Es como de, creo que te siguen dando esa educación como si fueras un niño de primaria, que es lo que más te va a impactar, ¿no? De, está llorando, ¿qué hago para que deje de llorar? Era como, yo preferiría que me mostraran el punto para ver realmente si quieres ser padre, el punto de, ese punto lo tienes que acompañar de tu vida. O en ese punto que a los gente creo que es algo que te preocupa mucho, es como de, te va a costar esto de tu salario, sin importar que también ganes, esto te va a salir un bebé. Y es como, tal vez a los 30 es como, ya no me va a impactar que llore y cague. Yo lloro y cago. Sé que todos los humanos lo hacemos. Me va a impactar de, me va a costar tanto dinero. Bueno, fíjate que eso que estás diciendo, yo doy el taller de sexualidad en la Ibero. Bueno, no solamente yo, también hay otros profesores. Pero yo les hago un ejercicio cuando vemos concepción, embarazo y parto, que es desde que fecundas el óvulo, el embarazo, hasta que nace la criatura y las formas en las que pueden nacer. Y entonces, antes de empezar, como es un taller, entonces tiene que ser participativo y vivencial el asunto. Entonces los divido en dos grupos grandes. Entonces ustedes van a checar cuánto cuesta la vivienda, rentar una vivienda, pagar servicios, el seguro del carro, bla, bla, bla. ¿Y a qué trabajo pueden acceder en este momento con la educación que tienen, en el momento histórico que se encuentran, etcétera? Y ustedes, ¿cuánto cuesta un bebé? Entre pañales y el hospital, ¿no? Entonces estamos hablando de gente de la Ibero que tengan dinero, hay quien no necesariamente lo tiene que tener. Y cuando ven el comparativo, lo que cuesta, así de puta madre lo que ganaría y dónde trabajaría, y entonces él que se chingue y entonces vaya y busque y hacen todo, empieza ese proceso. Ya estos les pido, pues sumen cuánto cuesta. Nada más sumen lo que cuesta. Y entonces cuando ya ponemos las cifras en el pizarrón, resulta que apenas y lo que los dos tuvieron que hacer para mantener a ese bebé, a veces ni siquiera alcanza para todas las necesidades que requiere ese bebé. Y en esos números rojos, pues entran los abuelos al kit, etcétera. Sí. Es que pienso que esa es otra cosa, porque, por ejemplo, yo se lo he comentado muy rara vez, ¿no? Porque ni siquiera están mis planes inmediatos, con mi psicólogo es que luego pienso como, me gustaría ser padre, pero es como, pero lo idealizo, porque lo idealizo en un mejor trabajo en el que estoy, ganando más de lo que estoy ganando, en una mejor situación donde no sé cómo le hice para ya tener mi casa, y además en el punto de, y mis hijos me agradan, porque mis hijos van a ser como yo quiero que sean. Claro, ¿no? Claro. Entonces, en ese escenario en mi cabeza es como, claro, ser padre está súper fácil y súper divertido. Mi madre. Yo conozco un hombre que se emputó cuando nació su hija. Porque ¿cómo? O sea, llora y se duerme y caga y la chingada y cuesta un dineral. ¿Y qué? ¿Cuándo la subo al columpio? ¿Y cuándo corremos? Como en unos años de inversión. ¿Cuándo está mi escena como comercial de pañales de bebé corriendo por un campo de girasoles? Así es, no existe. La realidad es distinta y por eso es que deberían de, más allá de ponernos un bebé robótico, que sí funcionaría, sé consciente de todo lo que cuesta, económico, incluso pone a prueba a la pareja, porque ya no puedes
coger tan libremente porque el niño va a llorar o porque no se ha dormido o porque la mamá está pegada a él o porque los dos están bien jodidos y cansados porque el bebé requiere 20,000 cosas y el niño va a requerir 20,000 cosas y así sucesivamente. Entonces eso no va a acabar y vas a tener que adaptar tu vida hacia alrededor de tu bebé. O sea, tengo pacientes que dicen, hace años que no veo una película para adultos. O que se aprenden, ya se saben Frozen de memoria. Sí. Que es como de que sales, ¿no? Y tú quieres ir a ver una de esas porque en realidad tú estás acostumbrada a otras y es, no, vamos a ver otra, ¿no? Esa ya la fui a ver. Claro, sí. O sea, cuando mencionas eso pienso, cuando yo tenía creo que era como 9 o 10 años, salió la de Tierra de Osos, de Disney. Y a mí me encantó la película. Y yo llevé a mis padres a verla como 8 veces. De hecho, ya sus maestras, mi papá ya ni siquiera fue. Era mi mamá la que me tenía que llevar y mi mamá como de, ay, vamos. Pero yo estaba fascinado, ¿no? Pero yo supongo que mi mamá lo piensa ahorita, nunca lo había pensado como, mi mamá debe estar harta hasta la madre. Otra vez la pinche película. Claro. Y yo tengo pacientes que te juro que sueñan con, no sé, la película que quieras. Yo dije Frozen, la que quieras. Con la que esté de Tierra de Osos. Es decir, de ta madre, la tengo que ver 80 veces. Y está cantando el pinche muñequito y es, callen esa maldita cosa. Pero es, ay, mi vida, te gustó. Ta madre. O sea, es bien complejo. Sí. Porque otra cosa que mencionaste ahorita que yo no dije fue que cuando lo idealizo en mi cabeza, también nunca veo el punto de me voy a pelear, si voy a tener una pareja para crear un hijo, nunca me voy a pelear con esa pareja, porque vamos a estar de acuerdo en el método de cristiano. Eso sí, ¿no? O sea, tú quieres una escuela católica y tu pareja quiere una escuela laica y tú quieres una escuela particular y no porque nos va a salir muy caro. Y entonces, y además el gran problema va a ser, ya a los 3 nos ha pasado, que tenemos que retribuir los sacrificios que hicieron por nosotros. Sí. ¿Por qué chingados? Yo no te lo pedí, yo no te pedí que me mandaras a una escuela particular o yo no te pedí una serie de cosas. Y los padres, madres, quien sea, van a esperar que los hijos entiendan el gran sacrificio. No, ni madres, pues quisiste tener una criatura, te chingas. Era lo mínimo que te tocaba. Así es. Entonces, ojo, por todo eso, no tengan hijos si no están dispuestos. Ya lo tienen ahí, ahí está. Qué complejidad. De hecho, sí. Yo creo que vamos a generar ya sea el capítulo acerca de yo creo que deberíamos de generar estas cuestiones de educar. De educar, sí. De lo que tú decías, Paco. Sí, yo creo que no es solamente que llora, caga y demás. No es todo lo que hay detrás de lo que me cuesta emocionalmente, físicamente, económicamente, haber o no decidido, o haber o no asumido la paternidad o maternidad. Así es. Pues aquí lo tienen, queridos podcast escuchas. Regresamos esta vez, regresamos con todo. Ya saben que nos encanta golpear el avispero. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como el Aquelarre Podcast. Denle me gusta, denle compartir, denle like, suscribirse. Eso nos ayuda muchísimo a continuar, así es, compartir con el continuar con el desarrollo de esto. Ya nos va a gustar empezar a hacer. Nosotros no vamos a hacer las TED Talks, van a hacer las el Aquelarre sí, claro. Vamos a ver si esta vez ya la podemos como que poner en marcha esa parte. Tal vez, a diferencia de ponernos video, pero mejor desarrollar esas pláticas acerca de este tipo de temas que fundamentalmente, como bien decía Paquito, pues realmente a base de shock, pues es otra vez aprendizaje por miedo. Gracias. Y eso no genera ningún cambio, ¿no? Entonces, ¿algo más que quieras agregar, Paquito? Que ojalá Daniel ya regrese, se emocionó con las vacaciones, pero ojalá regrese pronto. Un abrazote y un besote a Alejandro Mero, allá,
Te queremos, ¿Dónde? te extrañamos. Allá donde andas, negro. Ahí, yo creo que ya los estaremos escuchando ya despuesito otra vez. Jorge, muchas gracias por Muchísimas ser gracias. la apertura de Es un la honor, temporada. verdaderamente es un honor para mí. Qué bueno que pues nos vienes a platicar ahora de este otro lado de la moneda. Pues ya saben, Paquito, ahora no hay agradecimiento y estás aquí. Sí. Más bien gracias a ti por ser esa parte de que Alejandro no pudo. Estará otra vez con nosotros. Da la frase de cierre. Padre no es el que engendra, sino el que mantiene y educa. Ya lo tienes. Sas. Ajá. Ya está. Recuerden, volvemos todos los martes a partir de la medianoche para que cuando usted se levante el martesito, ya tenga ahí en su plataforma favorita el podcast, el Su capítulo aquelarre. para empezar a escucharlo de camino a donde sea. Un gusto regresar con ustedes. Muchísimas Cuídense gracias. mucho, acuérdense, estamos otra vez en la quinta ola. Y finalmente es el COVID ya lo que vamos a vivir. Ya es lo que vamos Pero a no vivir está de más. eternamente, Vacúnese, sí. cuídese, use su cubrebocas cuando salga. Y pues aquí andamos. Ya, lo de moda es la viruela de mono. Ah, sí. No, bueno. Ya que más fue. Ya, qué pedo con madre. Así es. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Ahí.